Las brujas son reales, y si te encuentras en su camino, reza para que te ignore porque una verdadera bruja te llevará a lugares, no te equivoques pues no serán lugares donde querrías ir. Lo sé porque me encontré con una o al menos mi aproximación a una y aunque sobreviví para contarlo, no hay un día en mi vida en el que no me atormente lo que ocurrió en el bosque todos esos años atrás. Permíteme contarte sobre la malvada bruja de Appalachia. Podría aburrirte con mis planes y fracasos, pero digamos simplemente que me quedé con el perro y mi ex se llevó todo lo demás. Renté una casa de un piso en una ciudad muy pequeña, tengo la seguridad de que tenía el nombre de ciudad muy apenas, porque parecía más una localidad, hasta estaba cerca de una zona muy boscosa con demasiados árboles. Frente a la casa se extendía una vasta y ondulada extensión, un campo y detrás, un pequeño patio trasero con una cerca de madera. Más allá había un largo camino triangular bordeado de árboles que se estrechaba y se perdía en metros y metros de bosque. La mayoría de mis cosas aún estaban en un montón de cajas de cartón en mi sala. 3 días después de mudarme comenzó a crecer un sentimiento de presagio, pero había logrado desempacar la gran mayoría de las cajas. Pasé esos primeros días bebiendo y hablando con mi perro Barro. En los meses anteriores se había convertido en mi mejor amigo, si no por otra razón que por su habilidad para sentarse y escucharme quejarme sobre mi vida amorosa, y por eso el chico merecía una medalla. El cambio fue bueno para ambos, le dio a Barro el espacio que necesitaba para estirar sus largas patas, porque era un perro alto, y a mí un refugio para beber y quejarme sin molestar a nadie. La mayoría de las mañanas comenzaban con algún patético intento de desayuno, mientras daba tragos a la botella o lo que fuera que hubiera terminado la noche anterior. Me arrastraba por la casa con mi bata hasta que me veía en algún reflejo y notaba lo desgastado que estaba empezando a parecer. Había perdido peso, necesitaba un corte de pelo y afeitado y no había podido dormir toda la noche. Lo único productivo que hacía cada día era salir a caminar con el perro. Al principio pensé que había lugares peores para estar en una autoprisión voluntaria. La enorme zona cubierta de los infinitos árboles era espectacular. Los colores apenas comenzaban a hacer la transición del calor del verano al tono quemado y seco del otoño. En esas primeras semanas, Barro y yo pasábamos horas encontrando nuevos senderos o rutas, acantilados rocosos o estanques tranquilos. El bosque era enorme y descubrí que mientras estaba ahí me sentía en paz. Sin embargo, esa sensación desaparecía tan pronto como regresaba, pues mis noches estaban hechas de licor, viejas películas y programas de televisión. Cuando finalmente me acostaba a menudo pasaba el tiempo mirando el techo y pensando en mi ex, no la que me dejó y me convenció de convertirme en un ermitaño literalmente. Estaba pensando en aquella con la que salí hace unos años antes de conocer a mi esposa. La clásica que se escapó. Cualquier ruptura que experimentes tomará un tiempo acostumbrarse, pero en mi opinión no hay nada que llene el vacío dejado por aquel que se escapó. Ser engañado es una gran traición y quedarse estancado, descubriendo la indiferencia en alguien a quien una vez amaste es trágico, pero aquel que se escapó es peor que todo eso, porque siempre compararás a esa persona con lo que tienes actualmente. Una parte de ti, ya sea grande o pequeña, siempre se aferrará a esa comparación, anhelando lo que podría haber sido, y más que todo, está la amargura. Así que me quedaba ahí y pensaba en Emilia. Si me quedaba dormido soñaba con ella. Los sueños eran lo peor, porque se quedaban conmigo. Podía pasar semanas sin pensar en ella y luego tendría un sueño. Estuve en la casa por un poco más de un mes cuando Barro y yo, luego de caminar mucho más adentro del bosque de lo que solíamos hacerlo, unos 6 o 7 kilómetros más, nos encontramos una especie de cabaña en ruinas. No tenía techo y las paredes, que eran de madera, muy apenas se sostenían de pie. Era un brillante día de otoño, no había ni una nube en el cielo y el azul era magnífico. No pensé en lo extraño que era encontrar algo así. Simplemente me acerqué a lo que quedaba de esa vieja cabaña con la intención de entrar a mirar, pero Barro se negó a acercarse. Estaba actuando de manera extraña, permaneció quieto y emitía gruñidos bajos. Mi curiosidad era tan grande que no noté la clara y evidente advertencia que Barro me estaba haciendo.
La cabaña no tenía ninguna puerta y tuve que colarme por una grieta que había en una de las paredes de madera. Dentro el suelo estaba cubierto de hojas secas. Algunos muebles estaban dispersos por ahí. También encontré un extraño símbolo tallado en la parte más alta de una de las paredes, pero el símbolo estaba incompleto porque al parecer se extendía por el techo. Pero como ya no había techo pues el símbolo estaba incompleto, lo que quedaba del símbolo parecía una especie de horquilla invertida. Con las púas exteriores apuntando en diagonal desde la púa central, era una cosa muy rara. Por supuesto que no tenía ni la más mínima idea de cuál podría ser su significado. Desde donde estaba parado podía ver a Barro a través de la grieta en la pared por la que yo me había metido. Él aún permanecía en su lugar, solo que ahora tenía el lomo erizado y mostraba sus colmillos. Verlo así fue suficiente para que sintiera esa inquietante sensación de entender que estaba dentro de un lugar en el que definitivamente no debería estar, digo en medio del bosque, una especie de cabaña vieja en ruinas, con un extraño símbolo además del hecho de que no tenía puerta. Por lo tanto, en teoría nadie podría haber entrado cuando la cabaña estaba en buen estado. Pensé que lo mejor era irnos y mientras me alejaba noté algo extraño. Había algunos árboles que su corteza tenía un tono rosado, además de que los troncos eran largos y encorvados, coronados solo por dos ramas grandes que se retorcían y enrollaban antes de desplegarse en ramas más pequeñas, de las cuales brotaban hojas rojas. Y aún más extraño era que cada uno de estos árboles tenía un hueco con forma ovalada cerca de la unión de las dos ramas. En ese punto, ya me sentía lo suficientemente inquieto porque evidentemente esos árboles no estaban así cuando entré a la vieja cabaña. Cuando salí fue que los noté cambiados, lo que sin importar la causa no era señal de algo bueno. Barro y yo nos alejamos lo más rápido posible. Esa noche tuve un sueño raro. Yo estaba sentado junto a un río, observando cómo el agua oscura y profunda fluía rápidamente. Luego una sombra se proyectó sobre mí como una nube que pasa delante del sol y en cuanto esa sombra volvió todo oscuro me desperté. Las ventanas de la casa estaban crujiendo porque el viento estaba soplando con la intensidad de una tormenta. Mi cabeza me estaba matando por el whisky que había estado bebiendo y mi boca estaba seca y pastosa. Estaba indeciso entre tomar medidas para mitigar la resaca o darme la vuelta y taparme. Al final me levanté de la cama. Mis huesos crujían como los de un anciano y me tambaleé a través de la penumbra de la noche buscando la cocina. Llené el vaso con agua y me lo bebí de pie sobre el fregadero. Mientras lo volvía a llenar miré por la ventana hacia el patio trasero. Estaba oscuro ahí, pero con la iluminación de los relámpagos pude distinguir un árbol que no había visto antes, un sauce llorón. De seguro todos han visto uno solo que no los ubican por su nombre. Son esos árboles gigantescos cuyas hojas crecen y crecen, tanto, que cuelgan de las ramas como si fuera una cascada de hojas. Supuse que sí había visto ese árbol antes, pero la resaca era lo que me hacía pensar que ese árbol no había estado ahí hasta esa noche. Por eso le resté importancia y regresé a mi cuarto. Llevé el vaso lleno de agua de vuelta a la cama conmigo. No dormí, solo me quedé allí escuchando sonido del viento chocando contra las ventanas. A la mañana siguiente, fui al pueblo de al lado a comprar unas cosas que no vendían ahí donde yo vivía. El pueblo estaba a unos 3 o 4 kilómetros y solía ir a pie porque aprovechaba para llevarme a Barro. Mientras me estaban cobrando en la línea de cajas, pregunté a la cajera si la tormenta de la noche anterior había causado daños en la propiedad de alguien. La muchacha me miró y dijo que no había habido tormenta, que de hecho ella y su hermano habían estado afuera a la mitad de la noche quemando basura en la hoguera. En ese momento, no le di mucha importancia a la respuesta que me dio porque francamente, era solo curiosidad la que me llevó a preguntar en primer lugar, pero de camino a casa algo me inquietaba en lo más profundo de mi mente, algo que no podía ubicar del todo. Regresé a casa, me preparé algo de comer y cuando me acerqué a la ventana me di cuenta que el árbol que había visto la noche anterior durante la tormenta, el sauce llorón, no estaba. El recuerdo estaba muy claro en mi mente. Estaba completamente seguro que había visto uno de esos peculiares árboles ahí y que de hecho yo mismo comenté que era la primera vez que lo notaba.
que me dio la impresión que había aparecido de la nada, pues ahora el árbol había desaparecido de la nada y eso fue muy raro, la verdad. Movido por la curiosidad salí al patio, a lo mejor estando ahí afuera, si me ponía a mirar en diferentes ángulos a lo mejor notaba algo que me hubiera hecho creer que había un árbol del otro lado de mi barda, pero no, y por más que me esforcé en encontrar justificación a lo que había visto no pude. Lo siguiente que hice fue brincar la barda y caminar hasta donde a mí me había parecido que estaba el árbol. Cuando llegué me encontré con que ahí el césped parecía ennegrecido, de hecho hasta olía mal. Hagan de cuenta como si un cable de electricidad, con corriente, hubiera caído ahí en el césped, así olía, y además la mancha negra. Estaba distraído con eso del césped, por eso me sobresalté cuando oí a Barro ladrando como un loco. Di la vuelta rápidamente y lo vi todo enojado y escurriendo saliva. Estaba viendo algo que lo hacía enojar y ya estaba listo para atacar. Me giré hacia donde Barro estaba mirando para ver qué lo tenía tan alterado, y ahí la vi. A unos 100 metros de mi casa había una mujer. Lo primero que noté fue que estaba completamente sin ropa. Su piel era de ese tono pálido, tenía cabello largo y negro y se mantenía en una postura rara, antinatural, como si fuera una estatua o una escultura. Ya saben, rígidos, en una posición demasiado incómoda, y sus ojos eran demasiado claros y prominentes, su boca era amplia. Sé que puede sonar raro que yo lograra distinguir todos esos detalles desde una distancia tan considerable, a mí también me pareció extraño, más porque toda mi vida he necesitado lentes aunque nunca los he usado. Por lo mismo todo lo que me queda a más de 50 metros lo veo borroso, claro dependiendo el tamaño, pero entienden la idea. Mientras observaba a la mujer el sonido normal de un día cualquiera desapareció, ya saben, pájaros, los vecinos, el mismo viento, todo se esfumó y solo quedó el silencio. La mujer giró la cabeza hacia la izquierda y señaló con un brazo flácido hacia mí, luego desapareció entre los árboles. En cuanto ella desapareció el sonido regresó, me quedé ahí parado unos momentos tratando de asimilar lo que acababa de pasar. De hecho llegué a la conclusión de que la mujer no me había apuntado a mí, sino que había apuntado a donde estaba yo parado, es decir, a donde había aparecido el sauce llorón durante la tormenta de la noche anterior. Regresé a casa y llamé al dueño. Como dije, yo solo estaba rentando, el señor se llamaba Carlos. Nunca me ha gustado andar con rodeos, así que decidí ir al grano y con un poco de nerviosismo, le pregunté si alguna vez había visto que una mujer sin ropa se acercara a la propiedad. La línea del teléfono quedó en silencio durante unos segundos antes de que me dijera que lo mejor era preguntarle a la gente del lugar, que él, a pesar de ser el dueño de la casa, nunca la había habitado por más de 2 meses seguidos, así que por eso en realidad no sabía qué cosas pasaban y qué cosas no pasaban. Después de eso, no pude sacar más de 2 palabras seguidas de él, así que le agradecí la sugerencia y colgué la llamada. En las semanas siguientes, Barro se volvía cada vez más inquieto, ya ni siquiera quería acompañarme a caminar a la zona boscosa. Cuando lo intentaba llevar se ponía como loco, luego se tiraba al piso y era imposible moverlo, ni siquiera empujándolo lograba que saliera de la casa para acompañarme. Luego de 3 días de estar yendo a caminar solo, decidí que la mejor opción era caminar solo ahí cerca, sin adentrarme en los árboles, y lo curioso fue que el primer día que lo hice, Barro salió conmigo y ni siquiera tuve que pedírselo, fue como si supiera que no iría a meterme a la zona boscosa, curioso y mucho de hecho. Las siguientes 2 semanas transcurrieron con plena normalidad, yo saliendo a caminar en las mañanas con Barro ahí cerca a los alrededores, luego regresaba a comer, por la tarde bebía hasta el anochecer y quedar dormido, solo para que al salir el sol se volviera a repetir la rutina. Creo que debo aclarar que yo no tenía la necesidad de trabajar. 6 años antes de todo esto yo había puesto un negocio en la ciudad y era de comida corrida, abría a las 6:30 de la mañana y cerraba a 7 de la noche. Todos los que sepan algo de negocios estarán de acuerdo en que los negocios de comida son los que más dinero dejan. A mi negocio le iba tan bien que a los 2 años de haber abierto yo ya no tenía necesidad de pararme en el local, tenía a un encargado, cocineras y meseras.
Inclusive tenía a un muchacho que cuidaba el lugar cuando estaba cerrado, desde las 7 de la noche hasta las 6:30 de la mañana, así que cada día, a las 2 de la tarde. El encargado iba a depositar a mi cuenta cierta cantidad de dinero, obvio dejaba en caja lo necesario para pagar sueldos, renta, recibos, dar cambio y llenar la bodega, todo lo demás iba directo a mi cuenta. Por eso no tenía ninguna necesidad de trabajar y por eso podía pasar todas las tardes bebiendo sin preocuparme por nada más. Una noche hubo otra tormenta, al igual que en la ocasión anterior fue el sonido del viento azotando contra las ventanas, lo que me despertó luego de quedarme dormido por terminarme la botella de mezcal. Me levanté del sillón para tomar un poco de agua y quitarme el dolor de cabeza. También saqué del refrigerador unos hot dogs fríos que me habían quedado de la noche anterior. Tenía hambre así que ni siquiera los calenté. Cuando terminé de comer recuperé un poco los sentidos, entonces solo para quitarme la espina. Fui a asomarme por la ventana y ahí estaba otra vez ese árbol, ese sauce llorón moviéndose de forma descontrolada debido a la tormenta. No podía creerlo. Ya era demasiado como para ser una simple casualidad, además era muy poco probable, casi imposible que yo me estuviera imaginando otra vez ese árbol justo cuando volvía a haber una tormenta afuera. Salí al patio con la intención de ir hasta el árbol, aunque en realidad no tengo idea de cuál era mi plan al hacer eso, solo lo hice. A lo mejor lo que yo quería era poner mis manos sobre la corteza del tronco de aquel árbol para comprobarme a mí mismo que ese árbol sí estaba ahí y que verlo no era producto de mi imaginación. Pero en cuanto estuve afuera de la casa, frente a la barda de madera, vi a la misma mujer de la vez anterior pero ahora estaba más cerca, para ser exacto estaba parada justo a media distancia entre la casa y el árbol. Verla ahí me hizo quedarme quieto. Fue con el primer relámpago que distinguí que era la misma mujer, pero cuando hubo un segundo y un tercer relámpago vi que la mujer estaba transformada, sus manos habían cambiado. Ahora eran largas y delgadas, semejantes a las de una araña. Además, en lugar de dedos parecía que de su mano salían patas como de araña. De la nada un olor fétido llenó el aire, me puse muy nervioso y fue por eso que me di la vuelta para meterme a la casa, pero en cuanto lo hice sentí que unas manos me empujaron con una fuerza terrible, tanto, que terminé golpeándome con la pared de la cocina que estaba a 2 metros de la puerta. Tardé un instante en recomponerme, rápido fui a cerrar la puerta y antes de atrancarme me di cuenta que la mujer ya no estaba parada en el mismo lugar. Luego de cerrarle puerta fui a la ventana para ver dónde estaba esa mujer, pero no se veía por ninguna parte. Al darme la vuelta para ir a revisar por la ventana del cuarto me topé con Barro, que estaba temblando y chillando sobre un charco de orina. Nunca antes había visto a mi perro tan asustado. Puse periódico sobre el charco y le dije a Barro que nos fuéramos al cuarto. Yo sé muy bien que los perros no hablan, pero ellos sí te entienden cuando tú les hablas. No pude ni siquiera pestañear un segundo en toda la noche. Barro la pasó igual y a pesar de que evidentemente el pobre estaba muy asustado, estuvo cuidando la puerta del cuarto hasta el amanecer. Al día siguiente, cuando salí a comprar tortillas, de manera muy despistada le pregunté a la muchacha que atendía cómo le había ido con la tormenta. Y me pasó lo mismo que cuando fui a la tienda en la ocasión anterior. La respuesta que obtuve fue que no había ocurrido ninguna tormenta durante la noche. Eso fue lo único que me hizo falta para confirmar que tenía que dejar esa casa y mudarme a otro lado muy lejos de ahí. Hablé con el dueño, le dije que esa misma semana me iba a salir, que como teníamos contrato, que no se preocupara por regresarme el depósito, eso era lo que menos me interesaba. Ante la certeza de que debía abandonar esa casa, comencé a organizar mi mudanza de forma apresurada. No podía permitirme quedarme un día más en ese lugar cargado de inquietud y presencias inexplicables. Empecé empacando mis pertenencias, priorizando lo esencial y lo más valioso para mí. No quise perder tiempo, lo que yo quería era salir de ahí antes de que llegara de nuevo el anochecer, porque corría el riesgo de que la mujer volviera a aparecer. Mis nervios estaban a flor de piel. Llamé a una empresa de mudanzas y coordiné con ellos la hora para llevar mis cosas allá al negocio.
solo de forma temporal en lo que encontraba otro lugar. Gracias a Dios, no tardé mucho tiempo en encontrar un lugar en una zona tranquila de la ciudad vecina, lejos de aquella mujer y de los sucesos extraños que ocurrían en esa casa. Durante las siguientes noches estuve teniendo problemas para dormir, de hecho hasta me compré unas pastillas, pero no podía quitarme de la mente las imágenes de la mujer transformada y la sensación de sus manos empujándome. Va a sonar absurdo, quizás hasta un poco tonto, pero dejé de tomar porque el agarrar una botella me traía de regreso a la memoria la imagen de aquella mujer. Sabía que esa experiencia nunca se borraría por completo de mi memoria, al menos estaba dejando ese lugar y esa presencia atrás. Estaba listo para empezar de nuevo en un lugar donde pudiera sentirme seguro y en paz. Relato anónimo.